14 y veamos la palabra en el versículo que vamos a ver. Es el versículo 19. Dice la Escritura de esta manera: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no de solamente esta noche le damos gracias a Dios, en primer lugar por el Señor Jesucristo, por la libertad que nos concede poder congregarnos en su presencia en esta noche, en este lugar. Gracias a Dios por el esfuerzo de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, para esforzarse y llegar a la presencia del Señor, para oír los dichos de su boca, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios viene para edificarnos, para amonestarnos, para aconsejarnos, para que nosotros vivamos una vida quieta y reposadamente delante de Dios. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos redarguye, que nos hace sentir el deseo para estar en la presencia de Dios, para que nosotros, hermanos y hermanas, podamos oír las palabras de Dios, colocarla en nuestra mente y en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es la que nos hace a nosotros estar en vida espiritual. Porque si hablamos materialmente, cuando nosotros tenemos necesidad, hambre, no comemos un día, 2 días, sentimos necesidad. Deseamos comer algo para saciar nuestro vientre. Así es la palabra de Dios. A cada vez que nosotros nos acercamos para estar en la presencia de Dios, venimos para oír sus palabras, pero ojalá que hemos venido en el Espíritu para guardar sus palabras en nuestro corazón. Oigamos la palabra de Dios. Dice la palabra, así que sigamos, dice la palabra, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice la palabra, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Nosotros anhelamos, deseamos. Yo estaba viendo la palabra que dice, edifiquemos. Oiga, dice la palabra, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si nosotros tratamos de unirnos, de vivir una vida agradable delante de Dios y en paz, dice que nos vamos a edificar. Y estaba viendo, si nosotros
vemos la palabra de Dios materialmente. Edificar es construir un edificio, una casa, levantar paredes, edificar muros, levantar cimientos y construir una casa materialmente. Pero si hablamos acerca de la edificación del creyente, en primer lugar, el creyente tiene que vivir una vida de paz, una vida de tranquilidad, dar buen testimonio, vivir en paz con los hermanos, vivir en paz con el pueblo de Dios, y un pueblo unido, un pueblo que está construyendo para la paz de Dios. Ese pueblo vive unido y es capaz de vencer muchas cosas. Porque cuando se comienza a edificar, cuando se comienza a construir, se comienza a edificar, el que comienza a edificar comienza a trabajar, comienza a esforzarse. Cuando estamos construyendo materialmente una casa, nosotros mejor si no entrar a la noche, porque deseamos ver parada la casa. Pero si hablamos espiritualmente, para contribuir para la paz, para edificar, tiene que haber unidad. El pueblo de Dios unido se va a esforzar para trabajar, para edificar, para construir. Lo contrario de edificar es destruir. Pero nosotros, la palabra de Dios que estamos viendo dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz. Tenemos que seguir nosotros a lo que tenemos que contribuir, dice la palabra de Dios, a la paz y a la mutua edificación. Y a la mutua edificación quiere decir que el pueblo se tiene que unir para construir y para edificar. Tiene que ser un pueblo unido, un pueblo que tenga paz, que esté viviendo una vida de unidad, porque cuando el pueblo no está unido, no se puede edificar, no se puede construir, porque no hay paz, porque no hay tranquilidad. ¿Se acuerda usted cuando el Señor visitó a los hermanos en Corintios? Dice que Él llegó porque se oían cosas de ellos. Y Él llegó a visitar, Pablo llegó a los Corintios, y cuando Él llegó, dice que aquellos tenían problemas. Tenían dificultades, no se podía edificar algo. ¿Por qué? Porque uno decía: yo soy de Apolos, otros: yo soy de Cefas, otro de Pablo y otros de Cristo. Y un pueblo que no esté unido, un pueblo que no esté en paz, no puede edificar, no puede construir, porque no hay unidad. Pero cuando nosotros procuramos contribuir, estar unidos para lograr lo que deseamos, para lograr lo que anhelamos en la vida espiritual, la prosperidad de la obra de Dios, como la prosperidad de cada uno de los creyentes, porque los propósitos de Dios son muy hermosos. Dios siempre está pensando
en la obra de Dios y está pensando en cada uno de nosotros para ver cómo está nuestra vida delante de Dios, si estamos pensando en la unidad para construir, para edificar, para unir a un pueblo, para salir adelante y triunfar muchas veces. Pero le decía que lo contrario de edificar es destruir. Cuando el creyente no tiene paz, cuando la hermana no tiene paz, siempre vive amargada, siempre vive amargado, no tiene tranquilidad. Pero cuando un creyente está viviendo una vida de paz, una vida agradable en primer lugar con el matrimonio, con los hijos, y cuando el creyente está viviendo una vida tranquila de paz en matrimonio, desde ahí se comienza a ver cuando el matrimonio tiene paz, tiene tranquilidad, comienza a contribuir a la paz y a la mucha edificación. Porque comienzan a enseñar a los hijos, comienza a crecer el matrimonio y a cada día se ve la prosperidad del matrimonio y comienzan a edificar, comienzan a construir la iglesia y se da uno cuenta. Dice que es dar buen testimonio, vivir una vida de rectitud, ser ejemplo ante el pueblo de Dios para construir, para trabajar, para movilizarse. Veamos algo más. Veamos la primera carta a los Corintios. Vamos a ver, porque si usted comienza a ver, dice que hay que saber llevar la carga de los débiles. Que si por la comida voy a ofender a mi hermano, o por comer carne voy a ofender a mi hermano, no como carne, porque estoy pensando en la edificación, estoy pensando en la prosperidad, no en la destrucción. Si yo ofendo a mi hermano por comerme un pedazo de carne, mi hermano está débil, se debilita, mi hermana está débil, se debilita, mejor ya no como carne. Así, si usted quiere ver, así dice la palabra de Dios. Pero veamos, primera carta a los Corintios, vamos a ver, primera carta a los Corintios, en su capítulo que vamos a ver, es el capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, y vamos a ver el versículo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, y veamos el 12 y el 26. Dice la Escritura de esta manera. Dice la palabra de Dios: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la gloria de Dios. Oiga cómo dice la Escritura que estamos viendo. Dice la palabra de Dios, 14, y estamos viendo el 12. Así que también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación. ¿Quién no va a querer? ¿Quién no va a desear tener dones espirituales? ¿Quién no anhela predicar, enseñar la palabra? Pero ¿qué tenemos que hacer para lograr lo que deseamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer para lograr lo que deseamos en nuestro diario caminar, en nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oiga, la palabra de Dios dice que estamos viendo: así que también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellas para edificación. ¡Qué maravilloso! Procurad, dice la palabra de Dios,
Dice la palabra de Dios que estamos viendo, así también que vosotros que queréis, dice la palabra, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ella para edificación. Un hermano que anhela, que desea, le decía que al principio tiene que procurar vivir una vida honesta delante de Dios, tener paz, tener buena confianza con los hermanos y procurar, dice la palabra de Dios, edificar, unirse. Pero para lograrlo hay que trabajar, para lograr hay que luchar, hay que tratar de unirse. Y como dice la gente, trabajar con buena gana. Va a dedicar su tiempo para trabajar, para construir, porque cuando nosotros anhelamos construir materialmente una casa, nos esforzamos a trabajar. Usted lucha, usted anhela construir su casa en Guatemala, usted se esfuerza. Usted trabaja de buena gana porque anhela ver su casa hermosa. Así el creyente que anhela dones espirituales, ¿qué es lo que va a hacer? Es tratar de procurar, como dice la palabra que tiene que procurar en la prosperidad. Oiga, la Escritura dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales, procurad, dice la palabra, abundar en ella para edificación. El hermano que anhela, que desea dones, procura llegar a buena hora. Comienza a barrer la sala, comienza a colocar las sillas, comienza a limpiar las sillas con algo y comienza a ver qué es lo que se necesita, porque Dios nos ha dado un talento y nos ha dado una visión para ver las cosas que son agradables a Dios, y lo que usted mira comienza a trabajar para poder edificar, para construir. Usted se dedica porque anhela dones espirituales. Las hermanas que anhelan servirle al Señor procuran llegar, procuran estar en la presencia de Dios. Se necesita algo, están atentas, pero primero tenemos que tener una vida de paz. Veamos algo más. Veamos la palabra ahora aquí mismo en el 26. Oiga cómo dice la Escritura. Veamos 26. Dice la palabra: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Dice la palabra, tienen salmos, tienen doctrina, tienen lenguas, tienen revelación, tienen interpretación. Dice la palabra de Dios, hágase todo para edificación. Hoy Dios nos ha dado un talento, nos ha dado un conocimiento, y todos, dice la palabra de Dios que estamos viendo, dice la palabra, dice que haya pues hermanos, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas. A cada uno de nosotros trae algo. Está pensando en algo de la edificación. Pero oiga, dice la palabra, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Ya vio. No todos tienen el mismo talento. Unos traen salmos, otros doctrina, dice la palabra, y otros interpretación, pero hágase todo
para la gloria de Dios. ¡Qué maravilloso! Hágase todo para la gloria de Dios. Cuando un pueblo está unido, se llega a vencer muchas trampas del enemigo, porque recordemos, hermanos y hermanas, que la obra de Dios tiene un enemigo que no está de acuerdo con las cosas que se hacen. Pero cuando el pueblo de Dios está unido, tiene paz, tiene tranquilidad, es posible de vencer todas las cosas que el diablo quiere colocar. Pero cuando los creyentes no tienen paz, cuando los creyentes están debilitados, cuando el creyente no tiene tranquilidad, solamente está pensando en destruir. Pero el creyente que tiene paz, el creyente que está viviendo una vida de rectitud delante de Dios, primero tiene que trabajar, anhela un don, tiene que servirle a Dios, tiene que humillarse delante de Dios, tiene que buscar la presencia de Dios, desocupar su mente y colocarse delante de Dios para que le pida a Dios lo que anhela, y Dios se lo va a conceder. Llegará el tiempo cuando Dios se lo va a conceder. Pero la palabra de Dios dice que todos tienen que contribuir a la paz. Veamos algo más por el tiempo. Veamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, y vamos a ver el versículo 10. La segunda carta a los Corintios, vamos a ver en su capítulo 13 y veamos la escritura, el 10. Oiga cómo dice la palabra de Dios. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad, cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Hoy, como dice la palabra de Dios, solo lo que quisiéramos ver es lo que dice, pero la palabra dice: por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad, dijo el apóstol, cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. Ya vio. El apóstol Pablo dice esta vez que para no usar de severidad, dice la palabra de Dios que estamos viendo, cuando esté presente, dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destruir. Cuando el Señor le da algo a uno, gracias a Dios, porque la palabra dice que unos traen himnos, otro doctrina, otra oración, todos traen un poquito, pero cuando están unidos, cada uno de los que vienen y traen su petición, lo unen y está viviendo una vida de tranquilidad. Pablo dice aquí, con la autoridad que Dios me ha dado, pero no para destrucción, sino para edificación del pueblo de Dios. Sino que para edificación del pueblo de Dios, dice, para cuando esté presente conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, para edificación y no para destrucción. La palabra de Dios viene para edificar, para unir a un pueblo, y un pueblo unido vive en paz, vive tranquilo todo el tiempo cantándole a Dios, no buscando cosas,
requisitos, sino que el creyente se mantiene activo, se mantiene alegre, se mantiene contento porque está viviendo una vida de paz. En el corazón no hay nada, sino que siempre está pensando en la edificación de las cosas de Dios. Veamos, vamos a ver Efesios, veamos la Escritura y oigamos qué dice la palabra de Dios. Efesios, en su capítulo que vamos a ver, es capítulo 4, y veamos la Escritura. Efesios, vamos a ver en su capítulo 4 y veamos el versículo que vamos a ver, 12 y 29. Dice la palabra de Dios de esta manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, dice, del cuerpo de Cristo. Hoy, qué maravilloso. Oiga cómo dice la palabra. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, hermano, oiga, hermana, qué maravilloso. Dice el 26, dice la palabra de Dios. Vamos a ver el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, dice la palabra, para la necesaria edificación. Oiga cómo dice la palabra de Dios. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice la palabra de Dios, salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si nosotros procuramos buscar una vida agradable delante de Dios, los creyentes, no solamente en la iglesia, sino que cada uno de nosotros, si vivimos una vida agradable delante de Dios, como le decía, si vivimos comenzando con el matrimonio, los que son casados, ayer hablaba que cuando el matrimonio tiene paz, cuando el matrimonio está viviendo una vida agradable delante de Dios, se deja ver por su testimonio, se deja ver por su actitud, se deja ver cuando el creyente está viviendo una vida recta delante de Dios. Tiene un cuidado especial tanto el esposo como la esposa con el esposo y los padres para con los hijos, porque según nuestro testimonio, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestros hijos aprenden de nosotros y cuando sean grandes van a ser igual. Si usted con sus hijos los trata, los comienza a enseñar con toda gracia, porque tiene paz, su corazón está tranquilo, su corazón no está malo, su corazón está tranquilo y usted tiene un cuidado especial para aconsejar a los hijos. Pero si usted no tiene paz, tiene un carácter muy fuerte, trata muy mal a sus hijos, no los respeta, y más tarde los hijos, usted va a querer regañarlo, igual le van a contestar. Y usted va a decir, ¿por qué mis hijos son así? Porque usted así los enseñó. Pero cuando el creyente tiene paz, cuando la hermana está viviendo una vida de paz, tranquila, sabe corregir, sabe enseñar, sabe construir, y más tarde se va a dar cuenta en la vida de sus hijos. Igual nosotros los padres, si sabemos educar a nuestros hijos, aconsejarlos, porque vivimos una vida de paz, un matrimonio unido, prospera. Solo voy a leer algo más. Leamos la palabra de Dios por el tiempo. Filipenses en su capítulo 4 y veamos el versículo 7. Vamos a leer. Dice la palabra:
Filipenses, vamos a ver en su capítulo que vamos a ver, es el capítulo 4. Y veamos Filipenses capítulo 4 y veamos el 7. Oiga, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, dice la palabra, vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Oiga cómo dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa, dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Cuando nosotros procuramos edificar, construir, pero tenemos primero que vivir una vida agradable delante de Dios, una vida que tenga paz para que se pueda edificar, comenzando el matrimonio con los hijos, después en la iglesia se construye, se edifica, pero depende que el creyente vive una vida agradable delante de Dios. Damos gracias a Dios por estas palabras y Él quiera bendecirla en nuestros corazones.